Vamos a trabajar ahora a partir del nombre de una sal. Fíjense, vamos a tratar de formar el nitrato cúprico. Lo primero que hacemos es analizar los nombres. En el caso de el nombre específico de la sal, es la que me va a dar el no metal que se está utilizando para formar esa sal. En este caso, se trata del nitrógeno. Para saber con qué valencia está actuando, me fijo en la terminación de la sal. Si la sal termina en ato, significa que proviene de un ácido que terminaba en ico. Y si la sal termina en ito, proviene de un ácido que terminaba en oso. Recuerden siempre, pico de pato, oso chiquito. Esa regla para recordar cómo se relacionan los nombres de los ácidos con las sales que forman. En este caso, si entonces la terminación de la sal es ato, proviene del ácido que terminaba en ico, por lo tanto, del ácido nítrico que tenía el nitrógeno actuando con valencia 5. Para el caso del metal, en este caso tenemos cúprico. Recuerden que es de cobre porque no queda bien decir cóbrico y entonces se utiliza su nombre en latín y se llama cúprico. El cobre tiene dos valencias, 1 y 2. Como esta es la terminación ico, es la valencia más grande, cobre con valencia 2. Una vez que hacemos este análisis del nombre de la sal, recién podemos comenzar a formarla. Para eso empezamos por un lado con el nitrógeno y por otro con el cobre. Luego las vamos a unir para formar la sal. Primero formemos el óxido, nitrógeno y oxígeno, les cambiamos valencias y nos queda el óxido más agua que nos va a formar el ácido. Dijimos 2 hidrógenos, 2 nitrógenos, 6 oxígenos. Al tener los 3 un subíndice par, los podemos simplificar y nos queda el ácido nítrico. En este caso sería HNO3. Ya que podemos, vamos a borrar acá, vamos a dejar prolijito el nombre de la fórmula del ácido, colocando nuevamente sus subíndices, ya simplificados. Cuando simplificamos, recuerden que para balancear la ecuación colocamos un 2. Con ese ácido, HNO3, vamos a formar nuestra sal. Pasemos ahora al cobre. El cobre actúa con valencia 2, por lo tanto, les intercambio valencias, se me simplifican y me queda el óxido cúprico, que sería, si lo represento bien, cobre, oxígeno, más agua. Y esto me va a formar el hidróxido cúprico, que habíamos dicho que se formaba con el metal, el grupo oxidrilo, y debajo, como subíndice del oxidrilo, la valencia del metal, que en este caso es 2. Este sería el óxido cúprico. Y fíjense que si yo quiero revisar si está igualada, tenemos un cobre de los dos lados, 2 oxígenos, 1 y 2 hidrógenos, que son estos dos. Por lo tanto, la ecuación ya está igualada. Ahora tomamos el ácido HNO3. Recuerden que este 2 solo balancea la ecuación, por lo tanto no lo arrastro, no lo llevo a los pasos siguientes. Más el hidróxido cúprico, que sería cobre oxidrilo con valencia 2. Ahora nos vamos a fijar. Del ácido vamos a tomar el grupito NO3, que al tener un solo hidrógeno tiene valencia 1.
Del hidróxido vamos a tomar el metal, que al tener dos oxidrilos tiene valencia 2, que es la misma valencia que traía desde la formación del óxido. Con ambos vamos a formar nuestra sal. ¿Cómo hacemos? Colocamos el metal, entre paréntesis colocamos el grupito y les intercambiamos valencias. Al cobre le ponemos la valencia del grupito, o sea 1, y al grupito la valencia del cobre, o sea 2. Recordemos que en química el 1 no se escribe como subíndice, de manera que esta es nuestra sal, el nitrato cúprico. El paso siguiente es igualar la ecuación. Para eso vamos a ver cuántos grupitos tenemos de este lado. En este caso sería 2. En cambio, del otro lado solo tenemos 1. Entonces colocamos un 2 adelante del grupito para poder igualar, digamos, los dos grupitos. Antes de seguir, yo me olvidé acá de colocar el otro producto de la reacción, que es agua, que obviamente, fíjense, se va a formar con este hidrógeno y estos oxidrilos. ¿Cuántas aguas tenemos que colocar? Como tenemos un solo metal, un cobre de cada lado, lo que nos queda es contar los hidrógenos. De este lado tenemos 2 hidrógenos más 2 hidrógenos serían 4. Colocando un 2 acá, ya tenemos igualada la ecuación. De este modo hemos formado la ecuación del nitrato cúprico. Con ese nitrato, o sea, esta, con esta molécula, ¿sí? Vamos a trabajar para formar la representación de la sal. Repetimos entonces nuestra fórmula: cobre NO3, 2, que era la que habíamos obtenido de la ecuación anterior. Y ahora vamos a hacer la representación de Lewis. Al haber involucrado un metal, la unión entre el metal y el grupito es iónica. Entonces, lo que hacemos es representamos el cobre. Recuerden que el cobre tiene 2 electrones, que serían su valencia. Luego tenemos 2 grupitos, N con 3 oxígenos y N con 3 oxígenos. Estos grupitos van a colocar sus electrones como en cualquier unión de los ácidos. Por lo tanto, tenemos de un lado los 6 del oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego los 5 del nitrógeno, 1, 2, 3, 4, 5. Y finalmente, acá vamos a corregir un poquito porque está muy amontonado. Y vamos a hacer nuestro oxígeno un poquito más lejos. Y ahora sí nos quedarían los electrones de los oxígenos que están alrededor. Acá, como el nitrógeno no completa, recuerden que hace una unión doble, pero fíjense que todavía nos falta completar este oxígeno, el tercero. Entonces, el cobre, que le vamos a cambiar sus electrones, vamos a ponerlos de otro color, vamos a ponerle unos electrones celestes, va a regalar un electrón a este grupito y el otro electrón al otro grupito. O sea, va a formar exactamente la misma unión. Por lo tanto, él va a quedar con 2 electrones de menos y por ende con una carga positiva más 2. A este grupito lo vamos a encerrar y fíjense que tiene un electrón de más, por lo tanto su carga va a ser menos 1. En el otro grupito repetimos exactamente la misma unión, solamente que vamos a dejar, ¿sí?, acá
los dos electrones, o sea, yo lo puse al revés para una cuestión de comodidad nada más. De este modo nos queda el otro grupito que es exactamente igual al anterior con su carga -1. Fíjense, -1, -1, -2, más 2, 0. O sea que la carga de la suma de los aniones y el catión me tiene que dar 0. Y esta sería la representación de la molécula de nitrato cúprico.